buque, embarcación. Para los manuales de prefectura, para la reglamentación de prefectura. Flotador destinado a desplazarse sobre el agua. Y reúne las siguientes condiciones: flotabilidad, estabilidad, estanqueidad, gobierno y habitabilidad. No habla nada de propulsión. Flotabilidad. Para hablar de flotabilidad tenemos que hablar del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido desplazará un volumen igual al volumen del cuerpo sumergido. Ahí tenemos un recipiente con agua, sumergimos un cuerpo y este va a desplazar hacia afuera del recipiente, va a desplazar agua. Cuando hablamos del peso de un barco, se refiere, en vez de utilizar la palabra peso, se utiliza la palabra desplazamiento. ¿Cuánto desplazamiento tiene un barco? Tenemos un recipiente con agua, dos cubos, uno de madera y otro de hierro, mismo tamaño. Sumergimos el cubo de hierro, se hunde, pero el de madera flota. No es suficiente esta fuerza de empuje para el hierro. Cuando sumergimos un cuerpo en el agua, desplaza. El volumen del líquido desplazado será igual al volumen del cubo de hierro. El cubo de hierro recibe esta fuerza en toda su superficie, pero es insuficiente. Es más pesado que el volumen de agua desplazado. Pero si hacemos un experimento con este hierro, lo transformamos en láminas de hierro, finas láminas, y le damos estructura, mayor volumen, hacemos un barco. Este barco va a pesar lo mismo que el cubo, porque es el mismo material, 7.800 kilos, pero le transformamos las formas geométricas. Tiene más volumen. Desplaza más agua por tener más volumen. Y tiene mayor fuerza de empuje. Por lo tanto, flota. Hay un ejemplo excelente. Las marinas que hace el club para la marina flotante, donde están amarrados los barcos, son de cemento. No son macizas de cemento, no es todo cemento. Son como una maceta, como una vasija, como un recipiente. Adentro están vacías. Tienen telgopor solamente por si tiene una vía de agua para que el telgopor ocupe el lugar y el agua no pueda invadir todo el recipiente. Pero estas marinas están construidas en cemento, hierro, cemento. Arriba se le ponen las baldositas cuando vos vas caminando. Esto sería la nueva figura geométrica del cubo de hierro, es esto. Y esto sería el cubo de hierro. 3.500 kilos. 3.500 kilos pesa esta marina. Se la podría hacer más liviana, pero flotaría mucho y estaría inestable. Y estaría diferente, flotaría demasiado, más de lo que queremos. Ahí están los moldes donde la construyen. La flotabilidad nos lleva directamente a hablar de estabilidad. Esto es excelente.
Volvemos de nuevo con Arquímedes, pero ahora dice que un cuerpo totalmente o parcialmente sumergido en un líquido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que se aloja. Básicamente lo mismo. El tema es, este empuje de abajo hacia arriba, ¿dónde se da? Para eso tener presente el barco visto de proa o de popa, es indistinto. Fundamental tener dibujada la línea de flotación, o sea, ahí la línea que divide lo rojo con lo negro. Ahí está, el filo del agua, el nivel del agua. Y Arquímedes decía que la fuerza de empuje de abajo hacia arriba, la que hace flotar al barco, actúa en el centro de carena E, fuerza de empuje. Actúa en el centro de carena, o centro de la parte sumergida. A ojo, más o menos, ahí es donde actúa la fuerza de empuje. Y la otra fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. Que en principio diríamos que la fuerza de gravedad actúa sobre el centro de masa del barco, o centro de gravedad. Como no tenemos las características de esta embarcación, deberíamos pensar que el centro de masa, donde actúa el centro de la fuerza de gravedad, es en el centro de la figura. Entonces ahí tenemos equilibrado el barco flotando, con la fuerza de empuje que lo trata de que lo hace flotar, con la fuerza de gravedad que lo trata de hundir. El equipo, este par de fuerzas, es el que lo mantiene en estabilidad cuando por efecto del oleaje, efecto de la carga, de la tripulación o del viento, sale de su punto de estabilidad, ¿sí? Cuando el barco se escora, es justamente el par adrizante, este par de fuerzas, que lo vuelve a su lugar. La fuerza de gravedad no cambia, salvo que tenga superficies libres. La fuerza de gravedad sigue actuando donde estaba. Son peligrosas las superficies libres porque ponen en juego la estabilidad de la embarcación. Pero fíjense más o menos a ojo que el centro de empuje se ha corrido con la inclinación del barco. Anda más o menos ahí, se ha desplazado. Y ahora tenemos el par adrizante, una fuerza latente en potencia que cuando termine el efecto de escora del barco, el viento, el oleaje o lo que sea, el barco, gracias a este par de fuerzas, hace que el barco vuelva a su posición original. Estanqueidad o reserva de flotabilidad. El mejor ejemplo para hablar de estanqueidad o reserva de flotabilidad es un buque mercante, porque un buque mercante tiene resuelta su reserva de flotabilidad a través de lo que se llama mamparo de colisión. Ahí a la derecha, pintado en rojo, la proa. El mamparo de colisión, el mamparo es un divisor, pero se lo llama a todo el compartimento. El mamparo de colisión, ese compartimento está en proa y si está debidamente cerrada la compuerta, si tenés una colisión frontal, se inunda la proa y todo el resto del barco es la reserva de flotabilidad. El mamparo de cuarto de máquina o mamparo de prensa estopa es lo rojo que está en popa a la izquierda en la pantalla. El prensa estopa es un suplemento que tiene el eje del motor. El eje del motor obviamente está pasando por un orificio que se llama bocina, y si esto falla, este sistema falla, tenés una vía de agua, tenés una entrada de agua. Entonces todo el compartimento de cuarto de máquina quedaría sellado, se inundaría y el resto del barco es la reserva de flotabilidad. De la misma manera, si tenés una vía de agua en el centro del barco y tenés los compartimentos mamparo de colisión y cuarto de máquinas sellados, esos dos compartimentos te mantendrían a flote. Te mantendrían a flote, pero no lo mantendrían estable al barco. A flote como para que puedas hacer evacuación. Hablando de
Mamparo de colisión. Ustedes saben que el mamparo de colisión que trasciende, que va a trascender por siempre en la náutica es el mamparo de colisión del Titanic, porque hicieron 8. Sin embargo, al romperse de costado y fallar los remaches, se terminó hundiendo igual. En azul, el doble fondo, o cofferdam, tienen dos funciones. Una, son reserva de flotabilidad, o sea, ese espacio se mantiene a flote aún con el barco inundado o semi inundado, pero también se puede utilizar para llevar carga, fundamentalmente lastre. Hay buques que viajan vacíos y para mejorar la estabilidad, flota mucho, es inestable, lo lastran con agua. Esto es en un buque mercante. Nuestros veleros no tienen mamparo de colisión ni mamparo de puerto de máquinas. Digo, la mayoría de los veleros que ves flotando, los que tienen quillote, no. La reserva de flotabilidad está dada por mantenerse estanco. Estanqueidad se consigue a través de mantenerlo estanco, cerrado. Nuestros veleros deben estar en navegación, sobre todo si es con mal tiempo, deben estar bien cerrados. Todos los tambuchos, todas las ventanas, la escotilla, la sobreescotilla, cuando hay mal tiempo tiene que estar todo cerrado porque esa es la reserva de flotabilidad. En nuestros veleros, si entra agua, nos estamos hundiendo. Es así en todos los veleros. Salvo el barco escuela, que es abierto y no lo podemos cerrar. Entonces, fíjate adentro del barco escuela, en el interior del barco escuela, y vas a ver que tiene mamparo de colisión. Y en la popa, todo ese espacio cerrado, es el mamparo de puerto de máquinas, aunque no tengamos máquina interior, pero se llama así. Completamente inundado, los dos compartimentos estancos lo mantiene a flote o al inverso. Inundado un compartimento de estos, el resto del barco lo mantiene. De gobierno y habitabilidad, simplemente vamos a mencionar capacidad de la embarcación de ser gobernada, condición de la embarcación de ser habitable.